Descansando en Dios. Amós capítulo 1 versículo 2. Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Israel, el reino del norte, disfrutaba prosperidad económica y paz. Esto provocó que la sociedad se volviera egoísta y materialista. Los adinerados no tenían en cuenta las necesidades de los menos afortunados. Una descripción de las mujeres de Samaria que vivían con mucho lujo fue: oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Amós capítulo 4 versículos 1 al 3. El pueblo se centraba en sí mismo y sentía indiferencia hacia Dios. Hasta los profetas habían abandonado su compromiso con Dios. Fue entonces que Dios usó a un campesino, a Amós, para hablar con su pueblo. Amós va a confrontar la injusticia social de su tiempo y advertirá a Israel sobre el castigo inminente de Dios. La renovada prosperidad de Israel, producto de los éxitos de Jeroboam II, atrajo nuevas riquezas a las clases sociales más altas. Ellos empleaban dichas riquezas para aumentar sus posesiones y para construirse grandes mansiones. Violaban los derechos de los pobres y de los campesinos al quitarle a muchos las tierras de sus antepasados. Mediante la provisión de Dios en el pacto con Moisés, la clase campesina era la base de la sociedad israelita. Pero durante Jeroboam II, esta clase social desapareció. A medida que los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres y más numerosos. A muchos los vendieron como esclavos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Amós capítulo 2, versículo 6. Tanto Amós en el Antiguo Testamento y Santiago en el Nuevo Testamento son parecidos al denunciar la injusticia social por el pueblo de Dios. Por el pecado de Israel vendría juicio divino, y Amós será recordado por su advertencia: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. Autor y fecha. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós 1:1. Amós profetiza en el 763 hasta el 755 a.C. en Israel. Era un contemporáneo de Jonás, según de Reyes 14:25, del profeta Oseas, Oseas 1:1, e Isaías 1:1. Fue un pastor y agricultor de higos silvestres de Tecoa, a 10 kilómetros de Belén, muy cerca de Jerusalén, pero se va a profetizar al norte, contra el famoso Jeroboam II. Denunciará la desigualdad social, la corrupción e inmoralidad. El sincretismo religioso es como un periodista que, desde una lectura teológica, saca a la luz lo que está haciendo mal el statu quo. Amós negó haber recibido preparación como profeta o profesional, admitiendo ser un pastor y uno que cosechaba higos silvestres, los frutos que comían los más pobres del pueblo. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Amós 7:14. Estructura y contenido del libro. Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Amós 1:2. El libro de Amós es tal vez el más conocido de los profetas menores, no en detalle, pero sí por su tema de la justicia social y por algunas de sus sorprendentes metáforas. Un león rugiente, Amós 1:2 y Amós 3:8. Un carro lleno, Amós 2:13. Una oveja despedazada en Amós 3:12. Unas vacas consentidas, vacas de Basán en Amós 4:1. Un canastillo de frutas en Amós 8, versículos 1 y 2.
La figura de Amós, un pastor de ovejas de Judea, con un mensaje fuerte para Israel, entregado a la sombra del templo pagano de Jeroboam XII en Betel, exige nuestro respeto. La apasionada preocupación de Dios por la justicia es el tema principal del libro de Amós. Amós inicia denunciando el pecado de las naciones vecinas de Israel en Amós capítulo 1, versículo 2, hasta Amós capítulo 2, versículo 5. Pero a partir de Amós capítulo 2, versículo 6, hasta Amós capítulo 9, versículo 10, va a denunciar el pecado de Israel, que era peor que las naciones paganas. El libro de Amós puede dividirse en tres partes. Parte número 1, el rugido del Señor. Amós capítulo 1 y capítulo 2. Advierte el juicio sobre 7 naciones vecinas de Israel, incluyendo a Judá. Luego inicia la denuncia en detalle del pecado de Israel y su inminente juicio. Parte número 2, razones para el juicio. Amós capítulo 3 hasta el capítulo 6. Hace 5 mensajes con denuncias y amenazas proféticas contra la sordera espiritual de Israel. Aparece 3 veces, oíd esta palabra, en Amós 3.1, Amós 4.1 y Amós 5.1. Y luego 2 hay, en Amós 5.18, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Amós 6.1, hay de los que reposan en Sión y de los que confían en el monte de Samaria. Y parte número 3, resultado del juicio. Amós capítulo 7, versículo 1 hasta Amós capítulo 9, versículo 10. Describió la destrucción total de la tierra, Israel, reino del norte, sus edificios y su gente con 5 visiones de las langostas, el fuego consumidor, la plomada del albañil, el canastillo de fruta y la destrucción del santuario. Y entre medias, al final del capítulo 7, un enfrentamiento entre Amós y el sacerdote Amasías, en Amós 7.1, Amós 7.4 y Amós 7.7, Amós 8.1 y 9.1. Finaliza con la restauración futura de Israel, en Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Descansemos en Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós capítulo 9, versículo 11. Dios te bendiga y te guarde.